Y en esta segunda parte de Radar, un cambio abrupto de tema porque continúa la incertidumbre sobre el futuro jurídico de Ricardo Martinelli. Y el país se pregunta si vendrá a Panamá a enfrentar la justicia o si podría encontrar algún refugio en el exterior. Nos acompaña un panel de expertos en este tema que empiezo a presentar. Jaime Abad fue director de la PTJ. Bienvenido. El doctor Rocco Setka es internacionalista, también como siempre el doctor Jorge Eduardo Ritter, ex canciller y analista de Radar. Rolando Mirones fue director de la policía. Julio Linares, especialista en Derecho Internacional, y Ángel Álvarez, también abogado, y fue el abogado que puso el recurso contra el asilo otorgado por el Estado panameño a María del Pilar Hurtado. Doctor Ritter, ¿cuáles son los temas más importantes para entender el futuro jurídico de Ricardo Martinelli? En realidad ocurrieron el fin de semana pasado dos hechos importantes. Uno fue la salida de María del Pilar Hurtado de Panamá, lo cual cierra un capítulo, y la salida de Ricardo Martinelli con rumbo desconocido, que abre un capítulo completamente distinto. A la vez que cerramos uno, estamos abriendo otro quizás mucho más importante. Por otra parte, ya hubo antes de eso una salida previa de Adolfo de Barrio, que también está fuera de Panamá y que también ha sido llamado por la justicia. De manera que nos encontramos en un panorama de incertidumbre, porque algunos de los que más mencionados en estos procesos, especialmente en lo que se refiere al PAN, están hoy fuera de Panamá. Y a cualquier persona que se le pregunte tendrá una opinión diferente sobre las posibilidades que tenemos de que regresen a Panamá, si es posible traerlos a la fuerza a Panamá, qué procedimientos hay que cumplir para que eso se dé. Y quizás un caso puede ilustrar el otro, el caso de María del Pilar Hurtado, que finalmente se lo llevó la Interpol, el requerimiento de Colombia, puede ilustrar qué es lo que va a ocurrir con los demás casos de los panameños. Por eso, aunque parezcan distantes o distintos, ocurrieron en el mismo fin de semana, pero guardan mucha relación uno con el otro. Así es, porque Panamá otorgó asilo a una persona buscada por delitos comunes en Colombia y, como bien dice el doctor Ritter, se cerró ese capítulo, pero se abre otro y continúa la incertidumbre. Julio Linares, para entender la situación jurídica de Ricardo Martinelli en Panamá, ¿cuáles son los procesos claves? Antes que nada, Sabrina, muchas gracias, y con el perdón de mis colegas quiero enfatizar que yo no soy experto de nada. Sencillamente soy un abogado que está viendo el tema, y como los colegas que estamos esta tarde aquí, tenemos que estar vigilantes de la justicia, ir acorde con el proceso, porque tenemos una justicia lamentablemente escuálida por falta de recursos que no va a poder a lo mejor cubrir tanta denuncia que viene. Así que, habiendo dicho esto, yo quiero ser bastante enfático en lo siguiente, comenzando por el tema del fuero electoral, porque hay mucha confusión de que cuándo se levanta, que si se levanta, que si cuándo empieza la investigación. Yo tengo una opinión, y por eso he traído el artículo 143 del Código Electoral, que es muy claro, y que dice así: gozarán de fuero electoral penal, por lo que no podrán ser detenidos, arrestados o procesados. Aquí no dice que investigados. Esto es lo que implica que la investigación puede ocurrir independientemente que se levante o no el fuero electoral. ¿Por qué? Porque el procesado es lo que es la imputación de cargo en un momento dado, pero la investigación puede empezar, y hay que estar muy vigilante. ¿Por qué? Porque yo tengo la opinión de que los abogados del señor Martinelli, ellos no van a ir al fondo, ellos van a buscar cualquier subterfugio jurídico para entonces que el proceso termine siendo anulado. Entonces hay que estar muy pendiente de esos detalles. Se quedarán en los tecnicismos, y precisamente hace una semana tuvimos a uno de los abogados de Ricardo Martinelli, el señor Rogelio Cruz, que dijo precisamente eso. Rolando Mirones, usted también es abogado, dijo, pues la Corte puso la carreta antes de los bueyes. ¿Su opinión? Ante todo, gracias por la oportunidad. Mira, Sabrina y colegas, a mí no me parece de ninguna manera que la Corte ha hecho nada indebido. La Corte ha actuado en derecho y la Corte está haciendo lo que tiene que hacer. A mí de verdad no me sorprende que una persona que está contratada por el señor Martinelli diga lo que sea, porque sencillamente está tratando de protegerlo. Yo lo que sí creo es que los abogados todos tenemos que estar conscientes
de que nosotros somos auxiliares de la justicia y como tales nosotros no nos podemos prestar para decir cosas que no son o para decir cosas que van en contra de que se haga justicia. ¿Por qué lo dice? Yo lo digo porque a veces se ven algunos pronunciamientos de algunos colegas que pareciera que son abogados en la sombra, que son personas que tienen intereses que no pueden poner por encima de la mesa. ¿Qué quiere decir con abogados en la sombra? ¿Que no son oficialmente parte de este equipo legal de Ricardo Martinelli? Así es, y pareciera por las opiniones que dan, porque a veces son opiniones que están muy alejadas de la realidad jurídica, porque es cierto que muchos abogados podemos tener diferentes interpretaciones, pero no es cierto que podemos ir en contra de lo que dice la ley escrita. Hay cosas que no son para interpretar. La mayoría de las cosas que están escritas y que son claras no se deben interpretar. Entonces ese aforismo de que no, que 7 abogados, 8 opiniones, eso no siempre es cierto. Hay materias para las que se presta, hay otras materias para las que no se presta. Yo no creo que esta es una de ellas. Yo creo que la Corte ha actuado de manera correcta y lo que tenemos es que ver que esto siga funcionando, por supuesto reconociéndole todas las garantías y derechos a todos los acusados. La Corte actuó correctamente y el fuero tiene que ver con el proceso, con el momento en que se le imputan cargos. Nos han dicho los abogados, doctor Zetka, ¿cuál es su perspectiva como internacionalista de las posibilidades que podría tener el expresidente Ricardo Martinelli de buscar un refugio fuera del país? Muchas gracias, Sabrina, y muchas gracias por la invitación. Antes de contestarte esa pregunta, quiero coincidir plenamente con lo que han dicho los abogados Linares y Mirones. Y hablando de interpretaciones que ha hecho el Dream Team del señor Martinelli, el Dream Team, recordemos que hace 3 semanas planteaba el abogado Citón que el señor Martinelli tenía inmunidad parlamentaria. Muchos decíamos que no la tenía y que el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, que es un órgano de un sistema, de una organización internacional llamado SICA, no preveía esto, salvo que en Panamá los diputados nacionales tuviesen prerrogativas, privilegios e inmunidades, cosa que no tienen desde el año 2004. Luego escuchamos al señor Citón decir que él gozaba de inmunidad diplomática, que se le aplicaba a la Convención de Viena de 1900, no dijo el año lo expliqué yo, que eran 4 las convenciones, y que una de ellas, la del 75, que tiene que ver con los representantes diplomáticos y delegados ante conferencias internacionales, le otorga a estos diplomáticos privilegios, prerrogativas y inmunidades iguales que los diplomáticos tradicionales, pero en el ejercicio de sus funciones y en el territorio del Estado huésped, ora sea del organismo o el anfitrión de la conferencia, no en Panamá. Ellos pretendían que él gozaba de un privilegio, de una inmunidad de jurisdicción penal, criminal y de simple policía en el territorio panameño por los actos cometidos que se le pudieran imputar. Ahora, más reciente, hace 4 o 5 días, escuché una más descabellada todavía del abogado Alejandro Pérez, cuando dijo que el señor Martinelli acudiría a la Corte Internacional de Justicia. Pues yo me permití en otro programa de la competencia decir que estos abogados tendrían que ir a volver a la universidad a estudiar, porque si él no lo sabe, pues se lo digo aquí para que lo aprenda. A la Corte Internacional solamente van los estados, y puede ir un individuo, pero el Estado, en ejercicio de la protección diplomática, acude a la Corte para denunciar o incoar un caso en contra de otro Estado que le ha denegado a esa persona natural que es súbdito de ese Estado que reclama, o persona jurídica, como ha habido 19 casos, cito nada más el de Notemon, el de Interhandel y otros, en donde el Estado, en representación de la persona natural o jurídica que ha sido afectada por otro Estado, va en protección diplomática y la persona sale del caso. Evidentemente que Panamá no va a ir contra Panamá en la Corte Internacional de Justicia para llevar el caso del señor Martinelli. Entonces, en síntesis, Sabrina, ¿qué le espera al señor Martinelli? Él se siente acorralado, por eso está huyendo, por eso no da la cara y no creo que vaya a venir. Es muy difícil y presumo que él no va a buscar asilo territorial en ningún país europeo, ¿verdad? Habida cuenta de que él podría ser extraditado fácilmente. En todo caso... ¿Dónde podría buscar asilo? No le voy a dar más datos porque alguien me ha acusado de que yo le estoy dando demasiado datos al señor Martinelli y que por eso él anda huyendo. Pero yo le recomiendo que se vaya a Kosovo, ¿verdad? Ahí con la señora Yactaga, que él recibió en Panamá y que le dio las llaves y quiso hacer la doctora honoris causa, pues podría recibirlo a cambio de una buena cuota de dinero. Los kosovares son especialistas en eso. Ese es un juicio muy particular, desde luego, no tiene nada que ver con el análisis académico que estoy haciendo.
pero no creo que le quede, a no ser que se vaya a Tuvalu, a Kiribati, a Solomon Island, que desde luego allí es más improbable que exista acuerdo de extradición con Panamá. Primero necesitaríamos un mapa para ubicar esos territorios. Muchísimas gracias, doctor Setka. Jaime Abad, hemos visto y vimos en el caso de María del Pilar Hurtado algo llamado la alerta roja de la Interpol, y de pronto este asilo que había sido declarado inconstitucional hace ya varios meses tiene vigencia y se llevan a María del Pilar Hurtado a enfrentar la justicia en su país. Ilústrenos un poco sobre cómo trabaja esto que se llama la Interpol. Correcto, la Interpol es una asociación internacional de policía en donde los estados están acreditados mediante un protocolo que en el caso de Panamá fue firmado en el año de 1958. Históricamente, Interpol siempre ha estado adscrita en Panamá a la Policía de Investigación. En su momento lo estuvo en el DENI, posteriormente inmediatamente pasó a la PTJ y hoy en día sigue estando dentro de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Interpol, básicamente, ante la requisición de un Estado, que puede ser una investigación preliminar, como establecía el compañero y colega Linares, puede desarrollar las primeras investigaciones financieras, la posible ubicación del sujeto, hasta cuando ya llegue la difusión o alerta roja, que es cuando el Estado emisor emite la orden de captura. Para estar claro, en el momento que se inicie la investigación, Interpol ya puede empezar a hacer su propia investigación para ubicar a la persona que el Estado requiere. Es correcto, porque Interpol tiene que ver mucho con la diplomacia internacional. Miren, no es lo mismo que un Estado requirente en donde hay plena democracia esté en busca de un sujeto que definitivamente tiene todo el perfil de un criminal, a que, por ejemplo, un Estado donde hay una dictadura o un gobierno de facto esté tratando de localizar. Así que, históricamente, Interpol, que tiene su base en la ciudad de Lyon, en Francia, ha jugado un papel muy importante en la persecución de los criminales extranjeros y sobre todo en el rejuego y en los balances de poderes cuando definitivamente la orden proviene de estados que no tienen esa legitimación. Y yo quisiera concluir diciendo que los romanos, desde antes que naciera Cristo, definieron la justicia como la voluntad permanente de dar a cada quien lo suyo, independientemente de las interpretaciones que podamos hacer los abogados o los abogados de la defensa de este Dream Team que menciona el colega aquí. Yo sí estoy convencido que ya el pueblo panameño y el sistema judicial ha tenido que entrar en eso. Existe una voluntad política generalizada de poner un alto a este latrocinio de las finanzas públicas y de llamar a responder a quienes con excesiva voracidad atacaron los recursos del Estado en la pasada administración. Así que yo creo que este señor, por más que se esconda en estos territorios donde sea, le va a llegar por allí algún marshal del Interpol. Yo en lo personal me gustaría ofrecer mi servicio ad honorem en caso de que me lo permitan, ya que tuve una experiencia con ellos cuando estuve en la PTJ. Bueno, ahora nos puede contar más tarde esa experiencia, señor Ángeles Álvarez. ¿Qué podemos aprender del proceso tan largo que requirió para que María del Pilar Hurtado enfrentara la justicia en Colombia? Bueno, ante todo igual, gracias por la invitación. Creo que Pilar Hurtado deja claro un panorama donde la justicia constitucional, donde la jurisdicción amplía su espectro de acción y donde los poderes que antes se entendían graciosos o de libre toma de decisiones del Poder Ejecutivo han pasado al control constitucional, al control de la justicia, al sometimiento a la Constitución y a la ley, y es lo que aspiramos todos. En el caso de María del Pilar, el mensaje es claro: aún los presidentes, aún los altos funcionarios tienen y deben someterse a lo que la ley dice. No hay poderes por encima de la Constitución y eso debe entenderlo todo funcionario público, y como lo indicamos en nuestra demanda originalmente, el primer deber de un funcionario público es respetar la Constitución. Esa es su primera obligación. Y si se agrede la principal obligación para la cual se encuentra en el cargo, creo que definitivamente debe merecer una sanción, sin importar la jerarquía, sin importar la forma como ha alcanzado el poder, bien sea por el voto popular o bien por designación de la administración. En el caso de Pilar Hurtado también se aprende algo claro. La situación que vive Pilar hoy en día, en cuanto a la posibilidad de obtener beneficios procesales, prácticamente se ha desvanecido, y hoy en día la propia justicia lucha por tratar de encontrar para ella los beneficios en caso de que ella decida cooperar con la justicia.
pero una cooperación que definitivamente no va a tener el impacto procesal que pudiese tener a favor del imputado, del sindicado, del procesado, que coopera de forma oportuna y que tiene efectos para la sociedad y para el Estado. En un lenguaje común, lo que usted está diciendo es que el haberse asilado y haber evadido de alguna manera la justicia por tanto tiempo, ahora va a conspirar contra María del Pilar Hurtado. Sí, definitivamente. Lo que ocurre es que el asilo, que nace como una institución de protección de derechos humanos, fue de alguna forma desviada, desnaturalizada a una forma de impunidad. Y largo tiempo esto prosperó así. Sin embargo, nuevos criterios, nuevos parámetros a esta figura, a este derecho, ha dado un giro a todo esto y ha dejado de ser un mecanismo de protección, y esto no lo han entendido algunos gobernantes, algunos funcionarios. Entonces intentan abrigarse en el asilo sin tener en cuenta de que ya existen reglas muy claras que impedirían que eso le garantice impunidad. Incluso un asilado puede ser procesado en el país donde se refugia. Muy interesante eso, ya tengo que ir a un cambio, pero vamos a seguir ahondando en estos mecanismos que puede o no el expresidente Ricardo Martinelli utilizar a su favor para no enfrentar la justicia en Panamá. Usted quédese en Radar.